Hola amigos, bienvenidos una vez más a un segundo café pastoral, bienvenidos todos. En este tiempo en el que podemos compartir un café, podemos también responder algunas dudas o aclarar algunas cosas que puedan ser relevantes para la vida nuestra como creyentes, nuestra vida como iglesia. Y quisiera que en este segundo café pastoral podamos todavía insistir un poquito más en el tema de la ciencia y el Génesis, pero abordando algunas cosas más específicamente sobre el tema de la ciencia y del evolucionismo y de la evolución, especialmente a partir de las teorías de Darwin en adelante. Evidentemente es un tema que el tiempo no nos da para profundizar muchísimo más, es un tema que otros también manejan mucho mejor que yo y yo simplemente quiero decir algunas cosas más bien generales como para que las podamos entender. Primero que todo, debemos entender que la ciencia tiene esta maravillosa función, como decíamos en el café pastoral pasado, de ayudarnos a comprender cómo el mundo funciona. Y por eso entonces el método científico viene a ser una tremenda contribución, evidentemente, para que podamos nosotros poner en un laboratorio, experimentar, observar y descubrir causas y efectos y también, por lo tanto, incluso predecir con el propósito de poder obtener beneficio, por lo tanto, de las fuerzas de la naturaleza y de la naturaleza misma y desarrollar plenamente todo el potencial que la naturaleza tiene. Todos estos propósitos de la ciencia moderna son propósitos muy especiales. El desarrollo de la ciencia moderna es único en la historia de la humanidad. Hubo periodos de un cierto desarrollo científico interesante y tecnológico en China, hay registros de eso, hay registros en el contexto también árabe, pero duraron muy poco tiempo. Son periodos en general muy cortos de tiempo de un cierto progreso científico, pero el progreso científico y tecnológico sostenido que hemos tenido desde el siglo XVII en adelante ha sido sin precedente en la historia humana. Esto es muy importante que lo sepan. Y la razón de esto es el cristianismo. La ciencia moderna se fundamenta en tres ideas fundamentales del cristianismo. La primera de ellas es que hay un Dios sabio, inteligente, que por lo tanto creó con inteligencia este mundo. Así que este mundo es inteligible, o sea, es posible comprenderlo intelectualmente, descubrir que hay causas, que hay efectos, descubrir que hay leyes, porque hay un legislador. Esta idea es fundamentalmente propia del cristianismo. Ustedes dirán, pero no exclusivamente, también otros pueden tener esa idea, otras religiones pueden tenerla, sin duda alguna. Pero aquí viene lo segundo. Lo segundo es que si bien existe este ser trascendente que es Dios que creó todas las cosas, también, como usted dice, muchas otras religiones dicen esto, incluso religiones politeístas, pues bien, pero aquí hay una cosa que es única, ¿cierto?, de la visión judeo-cristiana por lo menos, que es la idea de que Dios es distinto, totalmente distinto a la creación, y que por lo tanto como un ser distinto de la creación, trascendente, la creación por lo tanto es una cosa, es un objeto que puede ser estudiado. El árbol no es el alma de nuestros ancestros, el río no es el espíritu del Dios no sé cuánto. Entonces es eminentemente la visión judeo-cristiana, o sea, la visión teísta que nos presenta la Biblia, no solamente nos presenta un Dios creador de todo, que creó el mundo con inteligencia y por lo tanto el mundo es inteligible, sino también en segundo lugar, este mundo es un mundo que está compuesto con causas y efectos, pero no es un mundo animista ni politeísta. El sol no es un dios, es una gran lámpara, los ríos son fuentes de agua, los árboles son plantas que crecen y por lo tanto podemos estudiar, podemos disectar una rana, podemos estudiarla, porque la rana no es un dios, porque la rana no es un animal sagrado, la vaca no es un animal sagrado. Entonces, en todas estas visiones, en todo esto nosotros podemos ver que el cristianismo aporta esto segundo. Y en tercer lugar, el cristianismo aporta también una visión muy importante que es la del señorío o enseñoreamiento del hombre sobre la naturaleza con el propósito de poder desarrollar su potencial, pero también sacar provecho de ella. Y es de ahí donde surge la relación ciencia-tecnología, que desde el siglo XVII en adelante, con Newton, Blaise Pascal, Johannes Kepler,
Estoy citando algunos nombres importantísimos en la ciencia. Todos sabemos de Isaac Newton y la gravedad, sabemos de Blaise Pascal, y gran matemático, inventor también del barómetro para medir la presión atmosférica. Sabemos de Johannes Kepler, que descubrió las órbitas elípticas. Todos ellos profesamente creyentes, cristianos, y que incluso en el caso de Pascal o de Kepler eran muy explícitos en decir que se deleitaban en ver la gloria de Dios en todo este orden creacional que ellos descubrían con la ciencia. Pero también sabiendo que podían aprovechar esto, sabiendo que se puede predecir, y que si yo puedo predecir lo que ocurre en la naturaleza, entonces puedo tal vez también, o puedo, más que tal vez puedo hacer uso de eso para obtener alimento, energía, o para tener algún provecho del mundo natural. Entonces el mundo natural puede ser también aprovechado para el beneficio humano, porque el hombre fue creado para enseñorearse. Estos tres elementos son propios del cristianismo, y solo una visión cristiana, por lo tanto, podría haber desarrollado la ciencia como nosotros hoy la conocemos. Así que primero, usted no piense que hay incompatibilidad entre la ciencia y la fe, nunca la ha habido, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sí puede haber tal vez en el caso de algunos? Que algunos dicen, oye, pero es que el darwinismo presenta algunas teorías que no son compatibles, que contradicen algunas verdades fundamentales del cristianismo, que podrían contradecir. Sin duda alguna existe no solamente el darwinismo, sino varias corrientes o visiones o teorías científicas que podrían ciertamente ser un poco complicadas para compatibilizar con la visión cristiana. Sin embargo, aquí es importante aclarar con respecto a Darwin que Darwin trae un gran aporte en el sentido de observar la naturaleza y ver el potencial genético que tienen las especies para adaptarse a los distintos ambientes. Él observó esto en las Islas Galápagos, observó esto en sus recorridos por el mundo, y de estas observaciones él saca algunas conclusiones muy interesantes y que no deben para nosotros ser sorprendentes, porque en realidad son bastante claras, digamos. Es el hecho de que efectivamente los animales se adaptan a las distintas situaciones, y más que se adapten, ocurre de que los cambios de la naturaleza permiten que ciertas características prevalezcan en el tiempo y otras terminen quedando desplazadas, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy burdo, a lo mejor no es un ejemplo propio de Darwin, les pido disculpas por esto, lo voy a inventar yo, pero imaginemos nosotros que un determinado, un X pájaro, ¿cierto? Básicamente existe en una cierta isla, pero esos pájaros tienen dos tipos básicamente de crías. Tienen crías con plumas muy claritas, blancas, y tienen crías con plumas oscuras. Entonces, cuando van a esa isla y van en un bote a cazar esos pájaros aborígenes de la región y llegan a esa isla, entonces ellos quieren cazar esos pájaros. Y para tratar de cazarlos, entonces, son más fáciles de ver los de plumas blancas. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Que este gen recesivo, sabemos que eso es un hecho científico, ¿cierto? Los genes recesivos, este gen que hace que ciertos pájaros tengan plumas oscuras, y supongamos que a lo mejor por cada 10 pájaros que salían, que nacían, cada 10 nuevas crías, una o dos son de plumas oscuras, mientras 8 eran de plumas claras. Pero justamente por causa de que los aborígenes comienzan a cazar abundantemente estos pájaros de plumas claras, porque son más fáciles de encontrar, más fáciles de ver y más fáciles de disparar y de cazarlos, entonces el gen recesivo de los pájaros con plumas oscuras terminan prevaleciendo más, y los de plumas claras, ese gen recesivo comienza a ser desplazado y a quedar en el pasado y a no repetirse tanto. Disculpe que no use los términos técnicos, pero ustedes me entienden la idea. Lo que quiero decir es que efectivamente estas observaciones, por ejemplo, de Darwin, nos permiten hablar de un microevolucionismo, así se llama técnicamente, que es el hecho de que dentro del mismo código genético de una especie hay muchas posibilidades, y esas posibilidades entonces van prevaleciendo más unas que otras según cómo el ambiente lo permite. Así que eso que se llama microevolucionismo es un hecho. El microevolucionismo o la microevolución es un hecho comprobado, está comprobado por la ciencia, no contradice nada, ninguna verdad del cristianismo, ni nada de eso, ni del Génesis, nada. Es simplemente la capacidad adaptativa que tienen, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, que se nos cataloga, ¿cierto?, como Homo sapiens, ¿cierto? Bueno, los Homo sapiens sabemos de todo tipo, con distintos colores de piel, de pelo, de ojos, pero somos la misma especie, el Homo sapiens.
y a medida que nos vamos mezclando, miscigenando, se van produciendo, ¿cierto?, distintas formas, distintas, no voy a decir adaptaciones, pero distintas, ¿cierto?, cambios que se van produciendo, pero seguimos siendo la misma especie. Entonces eso es lo que se llama la microevolución. La microevolución está fuera de discusión y creo que no es un tema que deba alarmar a nadie. Pero la macroevolución es otro tema. Y el gran problema con la macroevolución es su increíble persistencia en el mundo científico a pesar de la falta contundente, vuelvo a decir, la falta contundente de evidencias. Macroevolución ya no es simplemente las capacidades de cambio que dentro del código genético de una especie existen, sino que incluso que una especie deje de ser esa especie para pasar a ser otra. Que un neandertal pase a ser un homo sapiens, ¿cierto? O que voy a decirlo en términos muy burdos, ¿ya? Que un mono pase a ser un ser humano, ¿cierto? Que un ratón pase a ser un conejo. Eso nunca se ha visto, nunca se ha comprobado, no ha habido evidencia de que algo así puede ocurrir, que es el salto evolutivo o el salto macroevolutivo. La macroevolución, hay serísimos científicos, profesores universitarios, académicos, investigadores, publicadores de papers que trabajan con la ciencia dura, que cuestionan fuertemente la macroevolución o la visión macroevolutiva o los saltos macroevolutivos, porque no hay una evidencia de ellos. Y ahí es donde el evolucionismo darwinista realmente se vuelve un poco complicado desde la perspectiva científica principalmente. Aquí ni siquiera entrando en el tema de cómo lo analizamos desde la fe, sino en el tema, en el campo estrictamente científico, es complicado, digamos. Existe un maravilloso libro de Michael Behe, publicado por Andrés Bello, que se llama La caja negra de Darwin. Él es un biólogo, un microbiólogo, ¿ya? Un biólogo molecular, ¿cierto? Y él se dedica a investigar, ¿cierto?, la célula por dentro. Y entonces él en ese libro presenta muchos cuestionamientos muy serios a la macroevolución darwinista, y esto desde una visión clara y puramente científica. Así que eso con respecto a al darwinismo, a la macroevolución. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ya no solamente nosotros tenemos una cierta teoría que trata de explicarnos cómo las distintas especies surgieron en el mundo, sino que cuando ya se trata de mantener esa teoría, porque esa teoría te provee un marco de entendimiento. Y aquí volvemos a lo que hablamos en el Café Pastoral primero. ¿Qué pasa cuando ya no es solamente una teoría científica? ¿Qué pasa cuando la evolución, o el evolucionismo, como lo voy a llamar ahora, ya pasa de ser simplemente una teoría que yo quiero probar o comprobar, etcétera, y pasa a ser un relato fundacional para proveerme un marco de entendimiento de la existencia? Entonces pasa a ser un relato eminentemente religioso. Porque eso es un relato fundacional. Los relatos fundacionales son religiosos. Entonces existe una fe, porque es una religión que se llama naturalismo. Es característica de grandes e importantes difusores de ciencia, como Carl Sagan en los 80, que tenía un programa llamado Cosmos, y que hoy existe una nueva versión de ese programa dirigido por otro físico naturalista y difusor de ciencia que se llama Neil deGrasse Tyson, que tal vez ustedes lo conocen, un negrito norteamericano de bigotes. Y este científico, este físico, más bien difusor de ciencia más que científico, él nos presenta y habla sobre el programa Cosmos y presenta muchos datos científicos súper interesantes, pero involucrados en un relato fundacional que él cree porque es su fe, porque es su credo. Y de hecho el programa Cosmos empezaba así en el tiempo de Carl Sagan y sigue empezando así ahora con Neil deGrasse Tyson. El cosmos es todo lo que siempre ha existido, existe y existirá. O sea, el mundo material, la realidad material, física, es todo lo que siempre ha existido, existe, existirá. En otras palabras, no hay espíritu, no hay alma, no hay realidad espiritual, no hay Dios. Solamente existe el mundo material. Entonces, esto es una fe. Es absolutamente imposible demostrarlo con observación empírica, porque es una declaración que pertenece a otro ámbito, no pertenece al ámbito de la ciencia, pertenece al ámbito de los relatos fundacionales.
Entonces, ¿qué ocurre cuando el darwinismo, por lo tanto, viene a transformarse o la teoría de la evolución pasa a transformarse en el evolucionismo? O sea, en un relato fundacional que me provee un marco para un entendimiento total y completo de la realidad. Entonces pasa a ser una visión religiosa, un credo, una fe, donde acepto a priori cosas porque fascinan o porque seducen o porque cautivan mi corazón. Recuerda que el Génesis tiene ese objetivo, como relato fundacional, quiere cautivar nuestro corazón con la realidad del Dios creador. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido varias veces y ha ocurrido con muchos científicos, no con todos. Hay de hecho una gran cantidad de científicos. Hace no mucho tiempo atrás leí una investigación muy interesante sobre esto, de los científicos académicos, profesores de universidad que trabajan en proyecto Genoma, que trabajan en el colisionador de hadrones. Estamos hablando de científicos que se dedican a la ciencia dura. Es más del 50% que creen en un Dios personal. ¿Sí? En un Dios único y personal. O sea, son cristianos o judíos o en menor cantidad, pero también musulmanes. Entonces, hay muchos científicos que creen en Dios y nunca vio incompatibilidad entre una cosa y la otra. Pero hay un grupo de científicos que son muy insistentes y que son los menos, pero son muy insistentes en que la única forma de ver y entender el mundo es ver y entender el mundo con la cosmovisión naturalista, que es una cosmovisión atea, que es su religión, es su credo. El mundo material es todo lo que siempre ha existido, existe y existirá. Es en ese contexto donde, por ejemplo, surgen libros como este. Muy buen libro, muy interesante, muy fascinante, de un difusor de ciencia. El hombre no es científico, el hombre no es alguien que se dedique a la investigación, que haya entrado a un laboratorio, no es su trabajo, no es a eso a lo que se dedica. Él es un difusor de ideas. Y como difusor de ideas funciona bastante bien en este libro como un evangelista. Es un libro muy interesante, se lo recomiendo, porque una de las características de este autor, de Yuval Noah Harari, es que él tiene una excelente pluma, escribe muy bien y relata muy bien las cosas. ¿Qué es lo que él hace en este libro? Ustedes pueden ver allí. Es una breve historia de la humanidad. Lo que él trata de hacer, de animales a dioses, es hablar de cómo nosotros hemos evolucionado de ser estos Homo sapiens que tenían cerebros más grandes que los neandertales y cómo vamos evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar al punto donde nosotros ahora creamos inteligencia, creamos seres que son la inteligencia artificial. Entonces él dice que pasamos de animales a dioses. Esto es un relato religioso. Y este relato religioso de Yuval Noah Harari que él presenta en este libro está unido o tiene entre medio piezas que son piezas de ciencia. Estas piezas científicas son hechos científicos, unos más comprobados que otros. Algunos de los hechos que él relata como hechos, como acontecimientos, son grandemente discutidos entre los científicos porque no hay comprobación de que hayan sido así. Otros son más aceptados y son más reconocidos por una parte importante de la comunidad científica. Entonces es como si él tuviera pequeñas piedritas que son piedritas de datos científicos. Pero este libro no consiste en las piedritas. Este libro consiste en cómo él teje alrededor de esas piedritas y le da una forma a un telar con piedritas. Trata de imaginarse esto, un telar con piedritas amarradas entre medio, ¿cierto? Pero lo importante es el telar. Todo este telar que él teje, la lana, cómo él la pasa, cómo él la trenza, eso es relato de él, es invención literaria de Yuval Noah Harari. Entonces Yuval Noah Harari nos presenta un relato fundacional, un relato fundamentalmente religioso, podemos incluso decir un relato mitológico al estilo de cómo se construían las antiguas mitologías. Podemos decir que este es la versión moderna, ¿cierto?, de las mitologías antiguas, ¿cierto? Es la versión moderna de un Enuma Elish, es la versión moderna, ¿cierto?, de un relato creacional babilónico, solo que tratando de utilizar lo que la ciencia ha descubierto. ¿Y qué es lo que hace entonces él? Es que es tan bien escrito, vuelvo a decirles, es un libro que yo se los recomiendo, pero donde ustedes tienen que diferenciar y tienen que notar claramente que una cosa es el telar que Yuval Noah Harari arbitrariamente va armando, trenzando y uniendo, y las piedritas de ciencia, donde incluso algunas son más sólidas que otras. Algunas piedritas no son tan sólidas, otras son más sólidas.
Y a partir de esas piedritas él viene y especula y desarrolla todo un relato que se vuelve fascinante para el lector. Un relato fundacional tiene el objetivo de cautivar un corazón. Un corazón que se deja cautivar por un relato como este es un corazón que tal vez pueda estar herido, decepcionado, herido por la institución, herido por el cristianismo, no lo sé. O tal vez es un corazón que no ha tenido la oportunidad de realmente conocer y entender y dejarse fascinar por el relato de la verdadera historia del mundo, que es lo que nos relata la Escritura, la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, en este sentido es muy importante entender que un corazón siempre va a buscar ser cautivado por alguna historia que le dé explicación a la existencia. Y si ese corazón por alguna razón rechaza o niega las verdades de la Escritura, las verdades que Dios reveló, ese corazón no se va a quedar sin creer en nada. Ese corazón va a creer en cualquier cosa y va a abrazar cualquier relato que cautive su corazón. Con muchos está ocurriendo eso y están promoviendo este libro como si fuera una gran literatura científica, pero en realidad es literatura solamente, con elementos científicos, ¿sí? Entonces, yo los desafío que ustedes que quieran leerlo, conocerlo, que lo hagan, porque es muy interesante también conocer cómo otros credos, otras religiones, como el credo naturalista de Yuval Noah Harari, cómo otros credos y otras religiones tratan de explicar o de entenderse el mundo hoy en día, sobre todo porque estos son las famosas mitologías modernas, ya no son iguales que las mitologías antiguas. Pero así como en el tiempo de Moisés, seguimos hoy más que nunca necesitando reafirmar la realidad del Génesis como el relato fundacional que da cuenta de la realidad tal cual ella es, porque ese es el relato que el mismo creador de la realidad reveló a Moisés. Por lo tanto, hay una gran ventaja allí. Entonces, necesitamos más que nunca reafirmar la realidad del Génesis, abrazar y que nuestro corazón sea cautivado por la realidad del Dios creador que nos creó y que tiene una relación de pacto con nosotros y con toda su creación. Eso es, gracias por su tiempo, disculpe que me haya pasado un poquito más del tiempo en este segundo café pastoral, pero disfruten su café allí y seguimos conversando en los próximos cafés pastorales. Dios les bendiga.